Muy buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a un nuevo encuentro de capacitación sobre atributos de gestión, en este caso la motivación organizacional, que esta actividad se ha organizado, como les decía, desde el Instituto de Estudios Judiciales, junto con la Subsecretaría de Control de Gestión de esta Suprema Corte, puntualmente desde el área de control de gestión administrativa, desde la Subsecretaría de Control de Gestión. Quien es la titular del área de control de gestión administrativa, la licenciada Eva Avellaneda, coordina este encuentro, así que bueno, Eva, un gusto trabajar con vos, con tu equipo, te doy la palabra. Gracias Cami. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, agradecer al Instituto por generar estos espacios y articular todo de una manera impecable para que esto se pueda generar. Justo antes de abrir la charla, decíamos que seguramente el número de asistentes iba a ser acorde a un viernes preferia, así que aprovechenlo porque va a ser más personalizado. Sabíamos que esto podía ocurrir, pero la verdad es que nos apasiona lo que hacemos, así que no perdemos oportunidad de poder generar en estos espacios independientemente de la cantidad de personas que puedan asistir. Así que bueno, agradecerles también a ustedes, a los asistentes que están acá, un viernes preferia a las 3 de la tarde. Agradecerle mucho a mi equipo, me acompañan Julieta Saldías, Laura Carreras y Carlos Jara. Julieta Saldías es licenciada en Relaciones del Trabajo, y Carlos y Laura son contadores, Laura contadora, Carlos contador. Como bien dijo Camilo, nosotros somos parte de la Subsecretaría de Control de Gestión. Yo tengo el privilegio de coordinar un área que es un área donde mi equipo es un equipo interdisciplinario, no es un área donde primen los abogados, así que nos permite tener una mirada organizacional distinta, y eso también es lo que nos trae de alguna manera acá, de poder incorporar otras herramientas a lo que tenga que ver con lo netamente jurídico, incorporar herramientas que tengan que ver con mejoras para la gestión, herramientas que tengan que ver con habilidades blandas, herramientas que tengan que ver con poner de relieve la importancia que tiene en las organizaciones la comunicación, la articulación de acciones, lo importante que es la motivación. Hoy decíamos, bueno, las organizaciones han evolucionado tanto que antes lo que se llamaba capital humano o recurso humano lo podemos definir en que hoy son las personas las que movemos a las organizaciones, y tiene que ver con esta charla también la motivación dentro de lo organizacional. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de comunicación dentro de la organización, y también vamos a definir ¿qué es la motivación organizacional y cómo eso repercute en el clima laboral? Hago una salvedad que creo que vale la pena compartir, que hubo un cambio de paradigma después de la pandemia. Hay muchas cosas que se reestructuraron, escalas de valores que se reacomodaron, y eso nos lleva a reflexionar también desde un lugar distinto dentro de las organizaciones, y sobre todo a quienes tenemos posiciones en las cuales tenemos la doble responsabilidad de coordinar equipos, pensar en cuál es la mejor forma de articular sanamente esa articulación con el equipo para tener un equipo motivado en una organización donde tiene una cultura particular, que es el Poder Judicial, y digo cultura particular porque la define, pero en realidad yo trabajé muchos años en el ámbito público, y todas las organizaciones públicas tienen una cultura particular. Así que vamos a tratar de abordar todos estos temas en esta charla. Están muteados, en realidad, por respeto a quien habla, pero también por respeto a ustedes mismos, que a veces los ruidos de fondo no nos dejan escuchar bien. Y después, obviamente, vamos a abrir un espacio. La idea es que este sea un espacio de intercambio, que sea un espacio rico en donde nos podamos nutrir nosotros también como expositores, que nos podamos nutrir de sus inquietudes, y que sea este el primer espacio de muchos que se puedan dar vinculados a estos temas que entiendo que son súper necesarios en
en todas las organizaciones y sobre todo en una organización donde no perdamos de vista que lo que nosotros brindamos es un servicio al ciudadano y debemos pensar en cómo mejorar ese servicio primero intraorganizacionalmente para después poder brindarlo de manera externa. Así que le dejo la palabra a mi equipo. Gracias, chicos, por estar acá. Gracias, Lau. Doble gracias porque es tu cumple. Así que Gracias. soy todo oído yo también. Que me encanta escucharlos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hago extensivo el agradecimiento de Eva de que estén hoy acá acompañándonos. Ahora vamos a compartir un Power donde nos vamos a ir guiando con los temas que vamos a desarrollar. Vamos a ver algunas cuestiones teóricas como para poder entender de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿nos están todos viendo? Sí, ya están todos viendo el Power, ¿verdad? Bien. Vamos a arrancar definiendo lo que es la motivación organizacional. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la motivación. Luego Carlos va a hablar de liderazgos y de la comunicación como una herramienta motivacional. Y finalmente Juli va a poder desarrollar todo lo que es el clima laboral, y es por eso que nosotros primero vamos a hablar de todo un tema medios teóricos, como para que se entienda a lo que apuntamos con esta exposición. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, bueno, ¿a qué llamamos motivación organizacional? Hay varios autores que lo definen. Nosotros tomamos una que nos gustó, que es una que plantea Robbins, donde dice: la motivación laboral es entendida como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales condicionadas por la satisfacción de alguna necesidad individual, y se entiende por necesidad un estado interno de la persona que hace ciertas acciones que resulten más atractivas. Si alguno estuvo presente en los cursos anteriores que nosotros hemos dado, nos hemos explayado mucho de lo que eran las metas, los objetivos de las organizaciones. Bueno, tiene que ver con esto, el esfuerzo que van a hacer las personas para alcanzar esas metas que están propuestas en la organización. Pero ¿cómo surge esta necesidad de querer cumplirlo? A ver, uno no se levanta a la mañana y dice: me siento una fiera, estoy motivado, hoy voy a cumplir las metas de la organización para la que yo trabajo. En realidad, lo podemos explicar a través de lo que se llama el ciclo motivacional, que es un ciclo que se establece con 5 etapas y que el papel importante acá lo va a jugar el líder. Porque en una primera etapa, el líder va a tener que crear un incentivo o un estímulo para que la persona se sienta motivada y sienta el deseo de querer realizar esas tareas. Va a depender de las aptitudes que tenga el líder para que las personas puedan seguir y captar qué es lo que tienen que hacer y se sientan motivados. Una vez que la persona tiene el deseo, le surge el impulso de querer llevar adelante esas tareas, dejando todo de sí, haciendo de esto un comportamiento y que se traduce en un hábito. Como todo ciclo, la etapa se cierra en una retroalimentación que va a ser el impulso para el nuevo ciclo que comienza. ¿Qué pasa? ¿Con qué nos podemos encontrar? Que la persona se sienta satisfecha, es decir, que cubrió sus necesidades, o que sienta frustración. Y otra vez vuelve el papel del líder en decir: bueno, si está satisfecho, yo tengo que encontrar algo que lo motive para que no sienta que está estancado en sus tareas y que sus tareas se vuelven rutinarias o repetitivas. Y si está frustrado porque no logró alcanzar la satisfacción plena, bueno, a ver, ¿en qué parte falló? ¿Qué pasó si hubo un problema de comunicación? Va a tener que rever todo este proceso para poder crear este incentivo, este estímulo y volver a hacer girar el ciclo. ¿De dónde surge todo esto del ciclo? Hay teorías. Nosotros tenemos que existen teorías de contenidos y teorías de procesos, se llaman. ¿Qué las diferencia cada una? Es el objeto de estudio. Si nosotros pensamos en las necesidades humanas, estamos hablando de teorías de contenidos. Ahora, si nos vamos a pensar en el proceso de pensamiento que hacen las personas, estamos hablando en teorías de procesos. Son varias las teorías que hay. En las de contenido, una que por ahí es la que más resuena
en estos temas es la que plantea Maslow, donde él dice que existen necesidades y que las jerarquiza esas necesidades. Entonces pone en primer lugar como las necesidades fisiológicas, después siguen las necesidades de seguridad, las de relación social, la de ego y la última es la de autorrealización. ¿Qué plantea Maslow? Dice, para poder ir satisfaciendo las necesidades necesariamente tiene que ir realizando las básicas, que no se pueden saltear necesidades. Entonces, bueno, después aparecen otros autores donde dicen, bueno, no, la realidad es no. A veces uno puede satisfacer una necesidad sin haber visto satisfecha la necesidad inmediata anterior y que uno se puede ir moviendo en esa jerarquía, en esa pirámide que planteaba Maslow. Y después aparece Herbert, donde dice, todo bien, pero vamos a corrernos un poquito del eje de las necesidades humanas y veamos una perspectiva externa. Y entonces dice que existen factores que él los denomina motivadores y factores higiénicos. Entonces dice, los motivadores tienen más que ver con la tarea que desarrolla la persona, no con lo que sería el clima laboral, que el clima laboral hace referencia a los factores higiénicos. Entonces dice, si una persona dice que se encuentra motivado, está hablando en relación a la tarea que desarrolla, que se siente capacitado para hacerla, se siente reconocido. Ahora, si dice que no está motivado, está hablando del clima laboral. Entonces, como que empieza a diferenciarse y esto da pie a lo que son las teorías de procesos que son planteadas por psicólogos y que tienen que ver con esto, con el proceso de pensamiento que desarrollan las personas. Obviamente son las más complejas de poder interpretar, porque uno no puede entender o saber qué es lo que está pensando el otro. Entonces, dentro de las teorías de proceso está la teoría de la expectativa, de la finalidad, que lo que plantean básicamente son muy similares y es esto, bueno, la persona va a estar motivada siempre que sienta que tiene la aptitud para hacer las tareas a las que se les plantea. Y cuando habla de la teoría de la finalidad, tiene que ver con los objetivos que plantea la organización y cómo está involucrado la persona. Sí, al momento de plantear los objetivos, la persona está involucrado, es parte, entiende por qué se están planteando esos objetivos, van a demostrar mayor compromiso. Hay otras cuestiones también psicológicas como es, cuanto más difícil sea la tarea que me planteas, más desafiante es y más compromiso voy a poner en hacerlo y hacerlo mejor. Entonces, bueno, estas son las teorías que después avalan todo lo que va a explicar Juli con todo lo que es el clima laboral y que va a complementar Carlos con liderazgo. También tenemos que tener en cuenta que existen factores en la motivación. Factores que pueden ser internos a la organización o externos. Los que son externos a la organización son factores que no los podemos manejar, porque son factores que nos vienen dados de afuera, a diferencia de los internos, que cuando Juli, ahora se los estoy nombrando, pero los va a explicar Juli al final, así no se nos pierde el hilo de lo que venimos charlando. Entonces, nosotros nombramos acá 4, son más los factores externos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los factores individuales, que son la personalidad. ¿Cómo puede manejar la organización la personalidad de una de las personas que trabaja ahí? Es difícil. El único momento que una organización tendría posibilidad de gestionarlo es en el momento de la entrevista, antes de que se produzca el ingreso. Porque sí, en el equipo hay una persona que por su personalidad no sabe comunicarse o no puede quizás comunicarse con el resto del equipo, no puede trabajar en equipo, es muy difícil poder manejarlo. Después tenemos otro factor externo, es el ciclo de vida. ¿Qué es lo que nos plantea esto? No son los mismos factores motivacionales de un chico de 25 años a una persona de 40. Pensemos en un chico de 25 años, hoy por hoy todavía sigue viviendo con sus padres, probablemente está estudiando, está terminando la carrera. Entonces,
¿qué lo va a motivar? Empieza a tener sus primeros trabajos, ¿y qué va a ser lo que lo va a motivar? No va a ser el dinero, porque es un rango etario donde es altísima la rotación, y hasta se dice la falta de compromiso, y en realidad es propio de la característica de la edad donde uno es aventurero. Uno tuvo 25 años y tiene eso, de decir, bueno, buscar a ver qué es lo que me gusta. Entonces, capaz que un factor motivacional para un chico de 25 años es que se les dé el tiempo de estudio, que pueda estudiar, que se sienta apoyado en su carrera. Sin embargo, si lo comparamos con una persona de 40 años, ahí sí el factor motivacional, quizás el más importante, va a ser la retribución económica, porque a lo largo de sus años se fue planteando un proyecto de vida, quiso tener una casa, tiene una familia, tiene un auto, entonces ya necesita otras cosas a diferencia del chico de 25. Entonces, bueno, se plantean diferentes etapas en la vida de las personas donde van modificándose los factores que van a motivarlos. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo, va a estar en la capacidad del líder de darse cuenta, a ver qué es lo que puede ofrecer para que esa persona se sienta motivada y se sienta comprometido con la organización. Las circunstancias personales. Hoy Eva lo nombró. ¿Qué son las organizaciones? Somos personas. Entonces nosotros no podemos corrernos de ese foco, de decir, bueno, delante mío yo soy tu jefe, sí, pero vos sos una persona y yo soy una persona. Entonces, quizás esa persona hoy no está rindiendo en su trabajo porque tiene un problema personal en su casa, tiene un problema de salud, hay algo que lo está perturbando. Y el líder va a tener que darse cuenta y apoyarlo también en eso, porque, vuelvo a repetir, somos personas y la cualidad más grande que uno puede tener es decir, bueno, soy buena persona. No sé, un mensajito, o sea, no quiero ser autorreferencial, pero en algún momento Eva me ha mandado un mensaje, Lau, no te vi buena cara, ¿qué te pasó? Y son cosas que hace mucho, que quizás es un mensajito chiquito, voy a decir, bueno, es un mensajito, pero para la persona que lo recibe es muchísimo y hace también parte al compromiso que uno después tiene con el trabajo. Y otro factor externo es el contexto social, que tiene que ver con quién frecuento yo. Si yo salgo todos los días de trabajar a las 10 de la noche, a mí me invitan a cenar y yo digo, no voy porque recién salgo de trabajar, estoy re cansada, probablemente mi entorno va a decir, che, pero te están explotando, no la estás pasando bien, no estás teniendo vida. Entonces, con esas relaciones, probablemente, o sea, no es la culpa de la relación, ¿no es cierto? Pero sino cómo nos influyen a nosotros al momento de ir a trabajar y que yo vaya a la oficina y diga, y sí, estoy muchas horas acá y ahí me empiezo a desmotivar porque estoy perdiendo parte de mi vida social. Así que bueno, estos son los factores externos. Ya, como les dije, tenemos algunos listaditos de los que son los internos, que es el reconocimiento, promoción, autonomía, formación, pero esto los va a explicar Juli más adelante cuando hablemos del clima laboral. Ahora Carlos les va a explicar algo de liderazgo. Buenas tardes a todos. Antes que nada también quiero agradecer a los chicos del instituto y a todos ustedes por el espacio. Y yo voy a hablar del liderazgo. Estábamos hablando, Lau habló de la motivación, pero ¿a través de qué se traduce en la organización? A través del liderazgo. ¿Y qué entendemos por liderazgo? Es el conocimiento, la aptitud, las actitudes y la conducta utilizadas para influir sobre las personas con el fin de conseguir la misión deseada. Es decir, es la acción de lograr que las personas se identifiquen con la misión organizacional o con la visión para que trabajen en su realización. Cuando el liderazgo implica visión, planificación, comunicación y acción creativa, lo denominamos liderazgo transformador. ¿Y cuándo es transformador? Cuando tiene un efecto positivo y unificador, es decir, que ayuda a establecer la visión, los valores y la creencia de la organización, conducen al cumplimiento de metas, ayudando a establecer o crear un ambiente participativo en el cual los demás puedan cumplir con éxito las actividades laborales, enfatizan el desarrollo personal y la productividad organizativa,
mediante la eliminación de obstáculos y la mayor participación de los seguidores o los equipos de trabajo del líder. Recién en la definición hablábamos de aptitud. ¿Y qué es la aptitud? Es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Acá mencionamos algunas aptitudes de un líder que vamos a detallar muy chiquito como para poder contextualizar. Habilidades de liderazgo. Esto teniéndolo en cuenta como aquellas habilidades para lograr e influir a los equipos de trabajo para la realización de las metas, de esa especie de carisma o de identificación que logran en el resto de los compañeros de trabajo. La visión relacionada en cuanto a poder identificar las problemáticas que van sucediendo a lo largo de todas las áreas de la organización o en la área propia, y de esta manera poder desarrollar metas y objetivos para llevar a su solución. Mediador, muchas veces el líder tiene la ocupación de ser mediador dentro de los equipos de trabajo entre los conflictos de intereses de sus miembros, o también entre distintos equipos de trabajo, o de los equipos de trabajo hacia sus superiores. Capacitación, esto visto desde no solo la capacitación de los equipos de trabajo, sino también la capacitación propia de los líderes para poder llevar a cabo esa función. El desarrollo de equipos. Un líder no es líder si no tiene un equipo que lo siga. Un equipo de trabajo que responda a ese líder, a esa persona que tiene la función de líder dentro de la organización. Por eso es importante desarrollar los equipos, ver cómo vincularlos para las determinadas tareas que hay que realizar. Y por último, y no menos importante, el compromiso. Es importante infundir el compromiso dentro del equipo de trabajo hacia las metas y hacia la propia organización. El que solemos decir el ponerse la camiseta, el tratar de llevar valores a la organización. Y la mejor forma de un líder de poder aportar eso a su equipo de trabajo, sin duda, es mostrando su compromiso propio. En cuanto uno vea compromiso del líder, más comprometido va a estar también en el trabajo realizado. Todo esto nos lleva a estilos básicos de liderazgo, que seguramente algunos lo habrán escuchado nombrar ya en alguna oportunidad, o cuando vaya diciendo cada uno de ellos nos vamos a acordar de algún líder que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional, como por ejemplo el autoritario. El autoritario que tiene la acción vinculada a demandar, es decir, aquel que ve la problemática, toma una decisión y lo que decide hacer es comunicarla. No participa en los equipos de trabajo en la toma de decisiones. Muchas veces o en muchas organizaciones hasta puede usar la coacción. El estilo de liderazgo más político, que tiene la acción relacionada de vender, es aquel que, al igual que el autoritario, toma la decisión sola, no participa a su equipo de trabajo en la decisión, pero se encarga de persuadir al equipo de trabajo para que crea que la decisión que él tomó es la mejor que se podía tomar. Es decir, vende su propuesta. El evaluador, cuya acción vinculada es la de probar, también toma la decisión, pero la va poniendo a consideración de aquellos que van a llevar a cabo esa tarea, para poder ir ajustándola mientras se va desarrollando en su etapa de ejecución. Y ahora vienen dos estilos que en vez de pararse ya con la decisión tomada, se van a parar antes, que son el participativo y el libre asociativa. El participativo ya no comunica la decisión, sino cuál es la problemática. Pone en el equipo de trabajo cuál es la problemática que hay que afrontar dentro de la organización y todos van a aportar ideas. Va a ser él quien tome la decisión, pero en base a todas las ideas que se le fueron aportando por parte del equipo de trabajo. Y el libre asociativa es aquel que desde el inicio se pone como uno más del equipo de trabajo y toma las decisiones en conjunto. Y muy probablemente se tome la decisión, y es lo que acuerdan, la decisión que él no propuso, que propuso otro. Se dice que la acción es la de unir en la libre asociativa.
Este por lo general es muy común en organizaciones que se dedican al marketing o a investigación y desarrollo, acciones un poco más creativas. Independientemente del estilo que se adopte, que obviamente una gran parte del estilo adoptado va a depender de la personalidad de quien sea el líder, sino que también del tipo de organización. Hay en organizaciones que el estilo o la misma organización te lleva a tomar un estilo un poco más político, o organizaciones, como recién nombraba las de marketing, que te lleva a ser un poco más participativo o libre en la elección del estilo a llevar a cabo. Independientemente del estilo adoptado, van a tener como herramienta fundamental la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? ¿O qué entendemos por comunicación organizacional? La definimos como los canales y formas de comunicación que se producen dentro de las organizaciones, centrándose en gran medida en la construcción de relaciones y la interacción con los miembros internos de la organización y los públicos externos interesados. Subrayamos en esta definición la construcción de relaciones, porque un poco lo dijo Eva al inicio, también Laura. Una organización es una construcción de relaciones. Relaciones entre los miembros de la organización, relaciones con otras organizaciones, relaciones con el público en general. Y además la comunicación es un proceso que está compuesto de determinados elementos, que acá lo mostramos en la filmina, que son 7. Tenemos el emisor y el receptor, es decir, el emisor va a ser aquel que dispara el proceso de comunicación y el receptor el que, como su nombre lo dice, lo recibe. El emisor es el que tiene ese pensamiento o el propósito a comunicar para obtener alguna conducta o algún tipo de contestación del receptor. La encodificación es el lenguaje, es traducir ese pensamiento o ese propósito que tiene el emisor en un mensaje que sea concreto y claro para poder ser transmitido. El mensaje en sí, que es la estructuración de ese propósito, de esa idea que se quiere transmitir. Un medio y un canal, es decir, a través del cual va a viajar ese mensaje para llegar al receptor. Pueden ser canales verbales, escritos, resoluciones, notas, mail, WhatsApp, cualquier medio que lleve a ese mensaje. La decodificación, que es un poco la inversa de la encodificación, es cuando el receptor traduce nuevamente ese mensaje, y es aquí donde vamos a ver qué tan efectivo fue el proceso de comunicación. Es decir, qué tan bien se encodificó, o sea, el lenguaje que se utilizó para el mensaje, si fue apropiado el medio o el canal para llevar ese mensaje hasta el receptor. Y por último, en este proceso tenemos la retroalimentación, que puede ser también una comunicación verbal y llevar nuevamente todo este proceso donde el receptor se convierte en el emisor, o también puede estar plasmado por conductas, por comportamientos, por lograr que el emisor haya logrado que el receptor se comporte de la manera que quiere. Independientemente de este proceso, se va a ver plasmado en cualquier tipo de comunicación que se da en las organizaciones. Acá traemos 3 clasificaciones de estas comunicaciones. Una es la direccional, que es la que transcurre a través del flujo de la estructura jerárquica de las organizaciones. Vamos a tener una comunicación descendente, que se produce de los altos mandos o de los niveles más altos de la jerarquía hacia los más bajos. Esto por lo general se da en forma escrita, a través de resoluciones, notas. También puede ser verbal, pero mayormente y sobre todo en organizaciones muy grandes, como en la que nosotros nos desempeñamos, suele ser a través de resoluciones, de material escrito. Y formal, obviamente. Tenemos la comunicación ascendente, tendría a ser la inversa, es decir, desde los niveles más bajos de la estructura jerárquica hacia los más altos. También suele ser escrita a través de informes, trabajos realizados, la entrega de ellos, la contestación de mails, la contestación de notas. Y además
también lo que se usa en muchas organizaciones es el tema del feedback laboral para ver lo que piensan los empleados o los agentes. De hecho, nosotros, nuestra área, Eva hace mucho eso en nuestras reuniones de equipo. Los primeros minutos siempre lo dedica a que nosotros le contemos cómo estamos, en qué estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando. Y de hecho, también muchas veces nos ha hecho encuestas de feedback laboral como para que ella conocer las individualidades de su equipo y cómo nos vamos desarrollando. Internas y cuando hablamos de la comunicación, y la horizontal, me estaba olvidando, dentro de lo direccional, que es la que mantenemos con las personas de nuestro mismo nivel dentro de la estructura, con los compañeros de trabajo. Esta sí, a diferencia de las otras dos, suele ser un poco más informal, más espontánea. Es propia de la interacción entre los compañeros de trabajo. Cuando hablamos de interna y externa, bueno, un poco ya es muy obvio, lo dice las palabras. Interna es aquella que se produce dentro de la organización, que puede ser cualquiera de las tres que mencionaba antes: ascendente, descendente u horizontal. Y externa es aquella que se produce hacia afuera de la organización, que es sumamente importante porque también es la que va a construir la imagen social de la organización, el cómo nos ven desde afuera, cómo nos ve el público general. Suele ser formal, siempre a través de canales oficiales. Ahora, por ejemplo, la Corte tiene Instagram, que también se usa mucho como para poder comunicar los pensamientos y las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, también a través de comunicados hacia medios de comunicación, etc. Y formal e informal es cuando tenemos. La informal es la que mencionábamos hoy, que se da más entre los compañeros de trabajo o es propia de la interacción, es decir, es espontánea, es del momento, es del charlar. Y la formal es aquella que está sumamente estructurada, por lo general con principios establecidos y redactados con anterioridad a su emisión. Y por último, quería mencionar que como es un proceso la comunicación, también hay cuestiones que impiden que el flujo de esa comunicación sea el correcto. Las llamamos barreras de comunicación, que hay muchas. Acá trajimos 6, como para mencionar algunas. La falta o ausencia de planeación. Como es un proceso la comunicación, y como ya decíamos antes, que falte la planificación en cuanto al canal a elegir, el mensaje, el lenguaje seleccionado para poder desarrollar ese mensaje. La falta de esto, que por lo general es culpa exclusivamente del líder, produce confusión ante ese mensaje. Supuestos o hechos confusos o información expresada deficientemente, estos dos también tienen que ver con lo que es el canal de la comunicación o el lenguaje. Supuestos o hechos confusos se refiere a que tal vez al dar información parcial o al dar información incompleta, mejor dicho, más que parcial, deja sujeto a la interpretación de los receptores el mensaje. Y en una organización, sobre todo en organizaciones muy grandes, hay tantos supuestos o tantas interpretaciones como personas que integran a la organización. Por lo tanto, esto lo que lleva es que se produzcan hechos confusos. Información expresada deficientemente puede ser que sea incompleta, que no sea una cuestión de no estar completa la información, pero el lenguaje utilizado no sea el correcto. De hecho, nosotros como personas no hablamos igual con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros jefes. Elegimos un lenguaje adecuado para poder que el mensaje llegue de forma correcta a ese receptor. Pérdida de información por retención limitada. Esto tiene que ver, o con lo que es lo que vulgarmente llamamos el teléfono descompuesto. Es decir, que el mensaje va pasando de persona en persona y se va perdiendo parte de ese mensaje por la retención. Esto sobre todo pasa en organizaciones en las cuales hay muchos niveles dentro de la estructura. Entonces, al pasar de nivel a nivel, se va perdiendo cierta información que hace que el mensaje vaya mutando hasta llegar al nivel que lo tienen que ejecutar. El uso no estratégico de canales de comunicación, un poco lo que hablábamos al principio con la falta de planeación, el no saber qué tipos
de canal utilizar. No vamos a comunicar lo mismo por WhatsApp que por una resolución, por ejemplo. Entonces es importante elegir el canal correcto de comunicación. Y por último, otra cosa que produce confusión es el exceso de información. Así como la falta de información produce confusiones, también el exceso. Muchas veces necesitamos contextualizar demasiado para dar una idea, que no hace más que confundir y terminar haciendo que el mensaje no sea concreto, que no cumpla con su función específica. Ante todo esto, va a terminar repercutiendo en lo que es el clima laboral, que es lo que ahora va a pasar a hablar Julieta, y yo agradezco nuevamente que me hayan escuchado y nos vemos en un ratito en la ronda de preguntas. Juli. Gracias, Juli. ¿Cómo están? Gracias, Carlos. Bueno, recién mencionaban los chicos el tema de la comunicación, de la motivación, del liderazgo, y todos estos son factores primordiales que van a influir directamente en el clima laboral. Hay muchos autores que lo definen, pero el concepto van a ser de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos, en ambientes dinámicos, y que las organizaciones, como mencionaron los chicos, como mencionó Iva, están compuestas de personas, de grupos que generan comportamientos diversos y que van a afectar ese ambiente de manera negativa o de manera positiva. Entonces, para resumir, podemos decir entonces que el clima laboral es el conjunto de circunstancias o condiciones que rodean a una persona en su entorno laboral, y que esto va a influir directamente en el grado de satisfacción, motivación de los trabajadores y en la productividad de la organización y en el logro de los objetivos propuestos. Según Litwin y Stringer, hay 9 dimensiones que ayudan a determinar el clima existente en una determinada organización. Estos son la estructura, que está vinculado a las reglas, a los procedimientos y a los niveles jerárquicos dentro de una organización. La responsabilidad, que está referida al nivel de autonomía que tienen todos los trabajadores para poder realizar sus labores. En este aspecto es importante poder valorar el tipo de supervisión que se realiza, los desafíos propios de la actividad y el compromiso hacia los resultados. El tema de la recompensa consiste no solo en establecer un salario justo, sino también de poder dar incentivos adicionales. No siempre tienen que ser monetarios, sino que motiven al trabajador a realizar un poco mejor su desempeño. En cuanto al desafío, este aspecto se va a enfocar en el control de los trabajadores sobre el proceso de producción y de los riesgos que se asumen para la consecución de los objetivos que se propusieron. Este factor es muy importante en la medida que contribuye a generar un clima saludable de competitividad dentro del equipo. En cuanto a las relaciones, tiene que ver con el respeto, con la colaboración, el buen trato. Son aspectos determinantes en esta dimensión en la medida que influyen en la productividad y en que se pueda generar un ambiente saludable y grato de trabajo. En cuanto a la cooperación, tiene que ver con la dimensión anterior, pero esta se enfoca principalmente en el apoyo que se da y en la existencia de un sentimiento de equipo que va a contribuir al logro de los objetivos, pero de manera grupal. El número 7 tiene que ver con los estándares y tiene que ver con las exigencias que se le pide al trabajador sean razonables, que sean coherentes y que los colaboradores puedan percibir que existe justicia y que existe también equidad. En cuanto a los conflictos, tiene que ver en la forma en que los líderes, en que los superiores enfrentan los problemas y manejan las discrepancias que van a influir en la opinión que tienen los trabajadores sobre el manejo de los conflictos dentro de la organización. Y por último, la identidad, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia hacia la organización. Y este factor nos va a indicar qué tan involucrados están los trabajadores con los objetivos de la organización y qué tan orgullosos se sienten de formar parte de esta. Entonces, la estrategia del líder va a ser propiciar un ambiente laboral ideal que va a repercutir en el desarrollo del trabajo, en mejorar los resultados de la organización y en aumentar la productividad. Como mencionaba Laura hace un rato, con respecto a los factores internos a la organización, podemos mencionar que los factores más importantes que motivan a los trabajadores tienen que ver con la capacitación que nos pueden ofrecer, porque esto nos va a brindar mayores herramientas al equipo de trabajo.
a tener oportunidades de ascenso y de promoción. Esto tiene que ver con que exista un plan de carrera donde nos permita crecer personalmente y profesionalmente dentro de la organización. Tener retos profesionales, poder innovar, que todos los trabajadores puedan crecer en su cargo y también que su trabajo sea dinámico. Tener un ambiente laboral atractivo que nos permita desenvolvernos con libertad, con seguridad en un entorno laboral y que también nuestro trabajo genere y nos permita compartir todos nuestros conocimientos profesionales. Reconocer nuestros logros. También buscamos ser reconocidos y valorados por el desarrollo de nuestras tareas y motivándonos a continuar buscando siempre mejores resultados. El tema de la conciliación entre la vida laboral y familiar, tratar de tener un equilibrio, esto genera mayor rendimiento para la organización y una mejor calidad de vida y mayor compromiso para todos los trabajadores. Brindar beneficios, que esto tiene que ver con prestaciones, no solamente tiene que ver con económico, pero sí con ayudas no sé, de guarderías, bonos de comida, bonos de transporte. El tema de la conectividad, que está vinculado a que las fuerzas de trabajo se puedan conectar entre sí, para aumentar la productividad, el compromiso, una buena charla, una buena escucha. Ofrecer siempre igualdad y oportunidades de trato y buenas condiciones y medio ambiente de trabajo. También, como comentaba antes Carlitos, el estilo de liderazgo que emplee una organización siempre va a influir directamente en el clima organizacional. El desempeño de excelencia del trabajador se va a lograr a través de una buena motivación, de que sea generada por un buen clima laboral, que sea favorable y que también esté generado por una buena práctica de liderazgo. Todo esto que estuvimos hablando hasta ahora se puede medir. Existen encuestas que permiten medir el nivel de satisfacción personal y siempre más o menos se basan en ejes que están vinculados a la colaboración, a la comunicación, a las condiciones de trabajo, a la carrera profesional, a la formación, al liderazgo y a la satisfacción del trabajador en el puesto de trabajo. El resultado de la encuesta es la mejor manera de comprobar si las dinámicas de trabajo son las que más convienen, si los equipos de trabajo están motivados, si las relaciones entre los trabajadores son buenas y si tienen los recursos que se necesitan para poder desarrollar bien su tarea. Bueno, hasta acá llegué yo. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, abrimos ahora el espacio para que ustedes participen. Gracias, Juli. Ahí, en realidad no cumplí con lo que escribí porque dije vamos a esperar, alteré el orden, no puedo con mi genio. Contesté algunas, me quedó una sin contestar que está en el chat del Teams, que dice, ¿todas las decisiones a adoptar deberían ser puestas a consideración del equipo? ¿O habría categorías de decisiones para consensuar con los demás? Acá hay que diferenciar y que tiene que ver con lo que hablaron los chicos de liderazgo y los distintos estilos de liderazgo. Hay mucha bibliografía sobre liderazgo, hay muchos estilos de liderazgo y es cierto también que en la medida que las organizaciones evolucionan, el estilo de líder se va convirtiendo en un líder más horizontal que un líder vertical. Ahora, dicho esto, el líder siempre es el líder. Y la responsabilidad es siempre del líder. El líder es el guía en un equipo, no importa la escala. Puede tener un equipo de 3 personas, 10 personas, 100 personas, 1000 personas, 26.000 personas. Entonces, ¿cuál es la medida en la cual el líder se deslinda de su responsabilidad? Nunca. ¿En qué medida el líder puede compartir con su equipo? En la medida que delegue. Yo, como líder, somos un equipo chiquito, somos 10 personas, contándome a mí. Como líder yo delego en mi equipo, pero no deslindo nunca la responsabilidad. Y me meto en absolutamente todos los temas, porque además soy curiosa y me gusta saber de todo lo que puedo. Pero no les estoy preguntando a cada rato si hicieron o no hicieron, si se acordaron o no se acordaron, si me mandaron o no me mandaron. ¿Por qué? Porque hay confianza. Entonces, un buen líder
debe generar un espacio de confianza con su equipo para que su equipo pueda trabajar dando lo mejor de sí. Y esto también tiene que ver con la motivación. Acá tocamos varios temas, la importancia del líder. La importancia del líder es la importancia del guía. Y hablamos hoy también del compromiso. Cuando el equipo ve a un líder comprometido, ¿qué hace el equipo? Se compromete. Y acá aplica la frase que en realidad muchas veces nosotros lo decimos en nuestras casas, sobre todo con los hijos. ¿Con qué se predica? Predicamos con el ejemplo. Si yo como líder de equipo o como líder en una organización le exijo a mi equipo que trabaje y yo muestro desinterés o muestro falta de compromiso o no voy nunca a la oficina o contesto los WhatsApp 3 horas después, ¿qué puedo esperar de mi equipo? Sería muy ilógico que en realidad le exija a mi equipo lo que yo no doy. Entonces acá es importante diferenciar también en las características y las diferencias entre un jefe y un líder. El líder sabe que solo no puede y valora a su equipo con la importancia que cada una de las personas dentro del equipo tiene. El jefe no sabe liderar. El jefe es solo jefe. Y acá hay dos factores que conjugan, que son muy importantes, que tienen que ver con la formalidad. Muchas veces en las organizaciones, y pasa en el ámbito privado también, no le echemos toda la culpa a lo público. Yo trabajé en el ámbito privado 2 años, después siempre me enfoqué en organizaciones públicas, y no quiero hablar particularmente del Poder Judicial, porque esto pasa en otros ámbitos. Yo estoy acá hace 5 años, pero estuve muchos años en el Ejecutivo de provincia y de nación y pasa lo mismo. Muchas veces los jefes creen que porque son jefes pueden liderar. Y el liderazgo se da desde un lugar que no necesariamente tiene que ver con lo formal. Lo ideal, por supuesto, es que coincida lo formal con lo informal. Porque si no hay una disociación que muchas veces se ve y se plasma en la coordinación de acciones que tiene el equipo. Cuando uno tiene un jefe que no lidera, produce ruido. Y cuando uno tiene un líder que naturalmente es líder y no es jefe, también produce ruido. Pero como responsables de equipos, tenemos que saber y entender qué es lo mejor que puede dar cada uno para saber hasta dónde se puede delegar. Eso en respuesta a la pregunta que está en el chat. Y otro tema muy importante, que también charlaron los chicos, que tiene que ver con el liderazgo, es la comunicación. Y muchas veces se confunden 3 cuestiones: información, con comunicación, con conversación. Una organización sana es una organización que conversa. Y la conversación se da en 2 sentidos. Es bidireccional. La conversación se da en un sentido empático. Yo no te hablo para que me escuches. Yo quiero escucharte. Y te hablo porque estoy esperando que vos me puedas contar qué te pasa. Porque si no, no estamos conversando. Si yo caigo y le digo a mi equipo que necesito tal cosa y que la quiero para pasado mañana y me voy a mi oficina y me encierro en mi despacho todo el día, ¿hay una comunicación? ¿O hay solo un pedido desde la autoridad circunstancial que me toca? Entonces, hay que tener muy claro cuáles son las diferencias y a veces el hilo es muy delgado y la división es muy fina.
Lo que yo sí les puedo decir, en función a mi experiencia y que tengo la suerte de coordinar equipos desde hace muchos años, es que la mejor forma no es pensar en el estilo de liderazgo que uno quiere tener. La mejor manera de liderar es conociendo al equipo y a sus necesidades. Y en saber interpretar qué es lo que me puede dar cada persona que integra ese equipo. Yo no le puedo pedir un pez que vuele. Si yo en el área tengo contadores que casualmente están en la disertación y que mueren por los Excel, ¿por qué no los voy a dejar entonces que participen en los proyectos en donde tienen que hacer tareas que se vinculan al análisis de información que a ellos les gusta? Y eso también es motivar. Por supuesto que en el ámbito de lo que hacemos laboralmente no todo el tiempo nos tocan cosas que nos encantan. Yo no quiero ocupar en este espacio en contarles la cantidad de cosas que no me gustan, que me circundan. Pero les puedo asegurar que cuando hago el balance y que de alguna manera es lo que me mantiene a seguir en esta organización, siempre es positivo. Y siempre el pensar hacia dónde tiene mucho que ver con el propósito también. Y la motivación tiene que ver con el propósito. Las personas tienen que entender qué es lo que hacen adentro de la organización. Tienen que entender cuál es su finalidad. Tienen que entender la concatenación que tiene lo que ellos hacen con el resto de la organización y el impacto que tiene cada tarea, cada área, por mínima que sea, en el nivel global de la organización. Nosotros no nos olvidemos que desde algún lugar, por más pequeño que sea, todos estamos para prestar el servicio de justicia. Y no importa si trabajemos en un área de corte, en un área jurisdiccional, si trabajemos en un área que en realidad es un área de servicios de apoyo, no importa. El usuario y el destinatario es un ciudadano que se acerca a nosotros porque tiene un problema. Nadie, en líneas generales, se acerca al Poder Judicial para decirle: hola, Poder Judicial, ¿cómo estás? Vengo a saludarte, qué lindo que sos. Cuando se acercan a nuestra organización es porque hay algún conflicto para resolver. Entonces, fíjense lo importante que es, no importa dónde estemos, el rol que ocupamos cada uno. Yo hablo mucho con el equipo de los micrologros y confío en los micrologros. No siempre las cosas tienen que venir de arriba. Eso no es real. Y mucho menos en organizaciones tan grandes. Nosotros podemos generar muchos cambios en los sistemas que nos circunscriben. ¿Y por dónde se empieza? Por los equipos de trabajo. Porque si nosotros logramos que un equipo esté motivado, vamos a lograr que ese equipo, en el desempeño de tareas que tiene, también esté motivado. Y un agente motivado genera un impacto positivo en la organización, siempre. Y también es un mito, y esto está comprobado, no es una idea mía, perdón, voy a enchufar la notebook. Es un mito que el salario es la principal motivación. La motivación más cortita es la salarial. Las personas siempre buscamos el registro de un otro y siempre buscamos ser alguien para un otro y la validación de un otro. Entonces, a mí me pueden incrementar el salario, supongamos que yo estoy en un ámbito donde hay un líder hiperautoritario y que mi mayor aspiración es que me asciendan. Me ascienden. Tengo una diferencia salarial en un 20%.
me siento limitada en mis tareas, siento que no puedo dar lo mejor de mí, me invalidan cuando hablo. Estamos poniendo ejemplos hipotéticos. ¿Cuánto tiempo me puede durar la satisfacción salarial? Entonces, fíjense qué desafío para las personas que tenemos la oportunidad de tener equipos a cargo, de generar acciones que sean articuladoras de motivación, porque eso genera impacto positivo en la organización. Algo tan simple como la escucha. Esto que decía Lau, yo ya los conozco mucho y aparte a los chicos, justamente ellos tres los conozco desde antes. Para mí es mucho más importante el estado anímico de cada uno que cumplir con la fecha de un informe. Honestamente se los digo. Porque puedo cumplir con la fecha de un informe, pero si el equipo está desmotivado, al próximo informe no va a llegar en tiempo y forma. Entonces pensemos desde los lugares en donde estamos cada uno, qué posibilidades tenemos de generar espacios en donde en principio podamos motivar a los equipos que nos rodean, y los equipos que nos acompañan, y los equipos que nos hacen líderes. Porque un líder no viene de Marte. El líder se hace con su equipo. No hay líder sin equipo. Y un líder se reivindica en la medida que su equipo lo valida. Ahí está, volviendo al inicio de la conversación, la diferencia entre un jefe y un líder. El jefe responde a parámetros formales, en cambio el líder responde a parámetros formales con parámetros empáticos y condiciones que tienen que ver con otras cuestiones y habilidades blandas que van más allá de su formalidad. A ver, que siento el chat que escriben. Así podemos contestar las preguntas. Las decisiones que debe tomar el juez, siempre independientemente de los de liderazgos. Después se verá la aplicación de las mismas, siempre independientemente. Por supuesto, acá cuando hablamos de liderazgo, no hablamos el liderazgo desde el punto de vista de incidir en absolutamente ninguna decisión de nadie, no solo de un juez. El liderazgo es el liderazgo desde la mirada del guía. Ustedes piensen también que un equipo que no tiene un guía es un equipo que se siente perdido. Es importante marcar un norte. Es importante que el equipo entienda hacia dónde va. Porque si no, hay una descoordinación natural que también, por supuesto, después impacta en el desarrollo de las tareas. La encuesta de medición, ¿a qué tema apunta? La encuesta que decía Juli, hay sí, muchas ahí le respondí encuestas. por chat también. Ah, ok. Juli, está respondida. Gracias a vos. Hola, mi consulta es la siguiente. ¿Hay estilos de liderazgo mejores y peores o depende de la circunstancia de cada caso? Por ejemplo, si hay un clima laboral muy relajado, ¿no es mejor en este caso un líder autoritario? A veces no será más conveniente sacrificar clima laboral si eso se traduce en una mayor productividad. Gracias. En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque justamente ahí está el desafío. Las habilidades del líder, cuando están desarrolladas en un proceso de consolidación con su equipo, uno puede trabajar en un clima relajado y tener la autoridad suficiente, sin ser autoritario, en que las cosas estén en tiempo y forma. Y esto mi equipo lo sabe perfecto. Pero no tengo ni que decirles. Nosotros trabajamos también con plazos. Tal relevamiento nos tiene que llevar tanto tiempo, el preinforme tanto tiempo, el análisis de información. La idea es que esté terminado para tal día. Y ese día está terminado. Porque además, la búsqueda de productividad a través de
el autoritarismo también es la manta corta. Si me tapo hasta acá, dejo destapados los pies en algún momento, se los puedo asegurar. Entonces, creo que en realidad generar compromiso con un buen clima de trabajo, o sea, el clima de trabajo asociado al compromiso, hace que el equipo sea un equipo productivo. Y vuelvo a repetir, esto no lo estoy diciendo yo en esta charla. Esto está comprobado. Hay infinitos estudios realizados en función a cuál es la medición de un equipo más productivo. Y siempre está asociado a líderes empáticos. Ese concepto, ay, perdón, se me fue. Ese concepto de que el deber es brindar un servicio al otro, es quizás el más difícil de que sea internalizado o entendido por parte de quien integra en una particular una dependencia pública. Sí, hay que pregonarlo eso. Eso es algo comunicacional. A mí me pasó cuando entré al Poder Judicial, nosotros, el área nuestra es un área nueva dentro de la Subsecretaría de Control de Gestión, un área relativamente nueva, ya no tan nueva, creada por el Acuerdo 3818, en donde lo que establece básicamente es que nosotros hacemos relevamientos de procesos con propuestas de mejora. Y a mí me llamó mucho la atención cuando empecé este recorrido profesional adentro del Poder Judicial, es que muy pocas personas nos nombraban al ciudadano como usuario de nuestro servicio. Y eso tiene que ver con una mirada intraorganizacional. Y eso es comunicacional. Tenemos el desafío de empezar a contagiar eso también. Que el impacto de lo que nosotros hacemos impacta en el servicio. En algunos casos de una manera más directa y en algunos casos de alguna manera más indirecta, pero tiene impacto en el servicio que brindamos, que además es la razón de ser del Poder Judicial. Es su misión, es lo que lo define. ¿Es una deficiencia? Sí, pero es algo sobre lo que se puede trabajar de una manera muy simple, y esa manera es comunicando, que también es objeto de esta charla. El poder comunicar y el poder contar para qué hago lo que hago, tiene que ver también con poder contagiar esto, que es bueno, ¿para qué estamos? Observo que muchas personas que trabajan en dependencias públicas se victimizan como postergados, no reconocidos, estar frustrados, y todo eso repercute en frases tales como hacer esto por lo que me pagan. Sí, acá me permito, no quiero ser autorreferencial, la verdad, pero bueno, no puedo dejar de decir que hace 23 años que trabajo en organizaciones públicas, ya les dije a nivel provincial y nacional, provincia de Buenos Aires, bueno, y nacional. Trabajé muchos años con un líder político, yo era parte de su equipo de gestión, y lo primero que hacíamos cuando llegábamos a un lugar era entender en qué estado emocional estaba la gente del lugar donde nosotros llegábamos, sabiendo que como máximo podíamos estar 4 años. En algunos estuvimos 8. Pero entender la emocionalidad del lugar en donde estábamos nos permitía poder gestionar con la gente y para la gente. Y vuelvo a decir, siempre el destinatario final es el ciudadano. Todos los lugares públicos tienen como destinatario el ciudadano. Entonces, la victimización a veces tiene que ver con que no han tenido suerte, quizás, en que le toquen líderes que les hagan ver lo importante que son en los lugares que ocupan. O preocuparse por dignificar sus tareas. O preocuparse por reasignar tareas. Porque no hablemos solo de las personas que ocupan las organizaciones, de los empleados o de los agentes.
Hablemos también de las distintas gestiones que van cayendo en los distintos periodos, en los distintos lugares, con improntas diferentes. Algunos quizás se tomen más tiempo, algunos menos, algunos quizás van solo en pos de un objetivo determinado, pero si nosotros no hacemos parte a las personas como eje central de cualquier gestión o de cualquier transformación, en el caso que sea un proceso de transformación organizacional, es muy difícil y es más que seguro que esas personas se van a terminar victimizando, porque no se sienten parte. Están en un lugar, pero sienten que en ese lugar no tienen espacio. Y ahí también es importante definir y hacer la diferenciación entre el lugar y el espacio. No es lo mismo. Es casi la misma diferencia entre conversar y hablar. Yo puedo hablar un montón, pero quizás no estemos conversando. Entonces hay muchas cosas para tener en cuenta que si bien no son tan complejas, tienen su particularidad y deben ser atendidas con cuidado. Quien se victimiza es porque seguramente no encuentra su espacio. Lo que hay que ver es qué hace la persona que dirige o coordina ese equipo donde hay personas que quizás puedan estar victimizadas o que se sienten rezagadas o que no tienen un propósito para levantarse todos los días y sentirse útiles con lo que hacen. Después también es cierto que en términos de motivación intrínseca, eso es personalísimo, ahí la organización puede interferir hasta cierto momento. Yo tampoco le puedo echar la culpa todo el tiempo a la organización porque la organización no me da todo lo que yo quiero. Imagínense que sería inviable. Es imposible. Entonces, hay que conjugar, y vuelvo a repetir, en el ámbito de lo que yo hago y de las tareas que desempeño desde el rol que tengo, no hago todo el tiempo cosas que me encanten. Pero la verdad es que me lo tomo con gratitud porque entiendo que es así. Y porque además entiendo que esto es un trabajo. Y que uno no puede estar eligiendo todo el tiempo qué hace y qué no. Ah, esto sí porque es divertido, entonces lo tomo. No, esto no porque es más complejo, la verdad que no me quiero complicar. No es así. Estamos hablando en un esquema donde dadas determinadas variables, dada determinada cultura organizacional y dado determinado ámbito de trabajo y de actividades a desarrollar, ¿cómo podemos nosotros, sea o como miembros de un equipo o como líderes de equipo, buscar la mejor manera de llevar adelante lo que nos toque llevar adelante? Y ahí viene la importancia del rol del líder. El líder empático, el líder que se preocupa por las personas, el líder que tiene seguridad en lo que hace. Un líder inseguro genera un equipo inseguro. Si yo dudo todo el tiempo de las decisiones que voy a tomar, o pienso, no, en realidad tal cosa mejor no la digamos, porque no nos conviene, porque quedo mal, porque van a decir, no, Eva es muy frontal. Si yo estoy todo el tiempo así, ¿qué puedo esperar de mi equipo? Mi equipo va a dudar. Y yo no quiero un equipo que dude. Yo quiero un equipo que trabaje con seguridad. Si ellos tienen la capacidad, tienen la competencia, tienen la formación, ¿por qué van a dudar? Pero además de todo eso que tienen, todos tenemos el ánimo de ayudar y de generarle valor a la organización. Porque además en el caso de mi área particular, que se formó, todos vinieron desde otros lugares, incluso yo, dejamos otros trabajos para estar acá. Entonces miren qué enorme desafío tenemos por delante. Entonces, es importante
desde el lugar que uno ocupe, sea de liderazgo o como parte de un equipo, entender esto que hoy hablábamos hace un rato, del micrologro y desde dónde puedo yo aportar a la macro. Y eso se hace con una mirada transversal. Muchas veces hay miradas estancas. Hay que salir de la mirada estanca. No es mi metro cuadrado. A mí no me basta con estar bien yo nada más. Que mi oficina sea linda, que sea luminosa, estar cómoda. Entonces, hay que expandir un poco más la mirada hacia de lo micro a lo macro. Primero el equipo y después empezar a mirar hacia el resto. Y ahí también empezamos a tomar conciencia de la trascendencia que tiene lo que hacemos. Yo les puedo asegurar que si uno recorre todas las áreas del Poder Judicial, no sé si todos sabemos todo lo que hay dentro del Poder Judicial, o qué hace cada lugar, a qué se dedica, qué servicio brinda. Entonces creo que tenemos muchas reflexiones para hacer, porque hay que mirar la organización en su integralidad. A ver, que siento que suena a ver si hay alguna inquietud más. Observo que muchas personas que trabajan en dependencia, no, la de victimizan ya lo leí. La justicia se maneja por plazos, eso es todo muy lindo, pero hipotéticamente tenés que cumplir en 3, 5 días, o sea, decreto, auto, es cierto, ahí voy con eso. ¿Saben si existe un área igual que en la que ustedes ocupan en la Procuración General de la provincia? La verdad no lo sé. No lo sé si en la Procuración. Y no quiero esquivarle la respuesta al mensaje anterior, que la justicia se maneja por plazos. Sí, la justicia se maneja por plazos y es cierto que lo que prima en el Poder Judicial es lo netamente jurídico. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué nos convoca a la charla de hoy? Hoy hablamos de liderazgo, hablamos de motivación, hablamos de clima laboral, hablamos de empatía, hablamos de propósito, de la diferencia entre líder y jefe. Entonces, yo lo que creo es que también pensando en el ámbito jurisdiccional, tengo amigas juezas y aparte nosotros hemos recorrido mucho el Poder Judicial. De hecho, hace poco estuvimos haciendo un trabajo en la asesoría pericial, como para que vean la diversidad de universos que tenemos. Vuelvo a lo mismo, un equipo sano, un equipo que conversa, es un equipo que trabaja mejor. Siempre, siempre. Y muchas veces la gratitud ni siquiera es hacia la organización, muchas veces la gratitud es hacia su líder. Entonces, si yo estuviera en un área jurisdiccional donde me apremian los plazos, lo primero que pensaría es en el objetivo de esta charla. Porque en realidad, si yo presiono a alguien de mi equipo diciéndole, dale, dale, que tenemos que terminarlo porque apremian los plazos, es muy probable que desde esa perspectiva además se cometan más errores. ¿Vieron la frase que dice, despacio se llega más lejos? Y el despacio no tiene que ver con la velocidad, en hacer las cosas lento. El espacio tiene que ver con esto. Despacio, para generar espacio. Si no entendemos eso, es muy, pero muy difícil mejorar. Es la base, y no nos olvidemos que una organización es una red conversacional. Hoy planteaban lo del registro público. La verdad es que estoy interiorizada porque desde el área mía estamos trabajando un plan de fortalecimiento de registros públicos. Por eso es que me pongo a disposición para que te contactes conmigo por privado y ver cómo lo podemos resolver. Lo primordial es sentir que uno tiene el espacio para poder plantear las cosas. Porque las cosas que no se expresan en palabras en algún lado quedan. Lo que Julia hablaba hoy de clima laboral. No creamos, el que cree que porque algo no lo dice no existe,
se automiente. Nosotros podemos barrer el polvo. Tenemos dos opciones. Hacernos cargo y tirarlo a la basura, o poner el polvo abajo de la alfombra. No se va a ver. Pero yo creo que en algún momento va a salir. Entonces, las personas somos el eje de la organización, siempre. Y si la organización es una red conversacional, ¿qué necesitamos? Conversar más. Y para conversar más necesitamos capacidad de escucha. Y para tener capacidad de escucha necesitamos estar dispuestos a hacer feedback con los equipos. De una manera muy sana. E incluso yo muchas veces también pregunto, ¿qué puedo mejorar? Porque no soy perfecta, estoy lejos de eso. Y todo el tiempo puedo evolucionar. Y la mirada de los otros nos ayudan a eso. Entonces, independientemente de cuál sea la naturaleza del trabajo, en el Poder Judicial es cierto que prima lo jurídico y que en lo jurisdiccional los plazos es un tema no menor. Esa es la naturaleza del trabajo. ¿Cómo puedo acompañar eso de la mejor manera? Generando un buen clima laboral. Y en realidad, esto aplica al Poder Judicial, pero también aplica a otros sistemas. El sistema de salud, por ejemplo, es un sistema con una complejidad muy particular. Y hay organizaciones que tienen distinta emocionalidad, y yo les voy a poner ejemplos y me lo van a entender. Si yo hablo, por ejemplo, de la Secretaría de Modernización del Estado, me genera una emocionalidad. Si yo hablo del Ministerio de Salud, me genera una emocionalidad distinta. Si yo hablo del sistema de justicia, me genera otra emocionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las organizaciones, en términos de emocionalidad, tienen la emocionalidad del servicio que prestan. Entonces, en lo particular del Poder Judicial, que prestamos un servicio de justicia en donde, como dije hace un rato, nadie viene a decirnos que somos lindos porque todos vienen a resolver conflictos o a querer resolver conflictos, con más razón tenemos un desafío enorme en generar ámbitos de trabajo que ayuden y que relajen para que ese propósito se pueda cumplir de la mejor manera. Y muchos creen que dando directivas o generando resoluciones o acuerdos, las cosas se resuelven, pero las cosas no se resuelven. Si nosotros no lo llevamos a un plano de acción, queda en el ámbito de una resolución o queda en el ámbito de un acuerdo o queda en el ámbito de un escrito que nunca llega a evolucionar en los ámbitos donde los necesitamos. Entonces, es tener en cuenta las dos cosas. Por un lado, lo que prima, que tiene que ver con la normativa, con lo jurídico, con lo legal, pero por el otro lado, no nos olvidemos de lo humano, no nos olvidemos de las personas. Y no nos olvidemos que somos redes conversacionales. Y que en la medida que podamos generar vínculos conversacionales más sanos van a estar los equipos, más sanos van a estar los juzgados, más sanos van a estar las organizaciones escalando, no importa, hasta poder mencionar el Poder Judicial entero. Y es así y funciona. No digo que sea fácil, no digo que sea de un día para el otro, no digo que sea una tarea que se resuelva en 5 minutos. Es un proceso. Pero yo estuve en un montón de procesos transformacionales en el Estado. Y pudimos hacerlo y pudimos dejar huella, aún sabiendo que entrábamos a un lugar y que nos íbamos. Y todavía hoy, después de muchos años, nos siguen escribiendo y nos siguen recordando. O sea que algo les habremos dejado en sus ámbitos de trabajo para que puedan funcionar mejor, para que puedan trabajar mejor. Yo siempre le digo a los chicos, que parece muy hipotético, ¿no? Yo a mi equipo les digo chiquis, así que bueno. Pero cuando yo digo que nosotros tenemos que tratar de ser más felices en el trabajo, es verdad.
¿Por qué el trabajo tiene que ser una cosa que cueste, me levanto re temprano y voy al trabajo, todo como una cosa pesada? Yo les digo la verdad, yo me siento una privilegiada. Hago lo que me gusta y me pagan. Y todo es un tema de perspectiva. Y todo es un tema de mirada. Porque les vuelvo a repetir, yo no hago el 100% todo el tiempo cosas que me gusten y me vinculo todo el tiempo con personas que elegiría vincularme. Pero bueno, es parte. Hay una mano levantada, pero sí, Marisol. Vamos a desmutearlos, así pueden hablar, porque les decimos que es participativo, pero los dejamos muteados, Cami. No, ahí está, creo que se me escucha o no. Sí, sí, sí. Bien, bien. Mira, justo coincido plenamente con lo que vos decís. Yo parto desde otro lugar, bueno, soy jueza de paz, y me motiva más lo motivacional, digamos. Me pasa que hago el camino a la inversa, motivo para que se cumplan los plazos. Pero a veces surgen, por ejemplo, cuestiones que van más a lo emocional. En este caso puntual, justo quería preguntarte algo referente a una cuestión que sí se ha planteado. Nosotros tenemos, mi grupo, obviamente tenemos bastante, nos comunicamos permanentemente, es más, a la mañana se destina una primera hora a socializar temas, a socializar personalmente cuestiones de cada una de sus familias. Hemos logrado formar un grupo de pertenencia en el juzgado. Pero en esta situación puntual me pasa con una de las integrantes que tiene un problema familiar, una persona sumamente capaz, que siempre se ha mostrado predispuesta y diligente al trabajo, y que hace bastante tiempo se encuentra con una merma, ¿no? Tiene equivocaciones, empieza a tener problemas en las redacciones de los escritos, cosas que antes jamás le pasaba. En un primer momento, bueno, lo que hice primeramente fue charlar con ella, le pregunté si estaba aburrida de lo que estaba haciendo, si era necesario cambiar, ponerle otra función. Me manifestó que no, y bueno, con el correr de los días eso transitó, digamos, culminó en que los miembros de mi equipo, los funcionarios, empezaron a tener más trabajo que quedaba, inconcluso de esta chica, de esta gente. En otro momento vuelvo a hablar con ella y me manifiesta esta situación personal que estaba pasando, ¿no? Sí. Una situación bastante complicada. Sí. ¿Qué me pasa? Una situación que tengo que reservar. Entonces el equipo directivo no tiene la misma empatía, quizás. No tanto la auxiliar letrada, sino quizás otro miembro del equipo. No es suficiente decir que está pasando un momento personal malo. Entonces eso me genera una cierta restricción. Por un lado, estar con la gente, acompañándola en esta situación que va a pasar, porque seguramente confío en ella, pero por el otro lado también manifestándole, aparte del equipo, que se le viene el trabajo que ella delega, como para que no bajen los brazos ni que se sientan que están sobrecargadas. Me encuentro con una restricción desde esos dos lugares. No sé si me comprendés la situación. Sí, sí, te comprendo, son situaciones que a veces se dan. Nosotros, como equipo, lo que hacemos, pasan esas cosas todo el tiempo, a nosotros nos pasan, que alguno por ahí pasa por alguna situación particular, como somos poquitos, nos conocemos mucho, respetamos mucho las situaciones particulares que pasa el resto, y lo que tratamos es que cuando es algo así, excepcional, esporádico, particular, delicado, por la razón que sea, a mí lo que me pasa es que siento que se generó una dinámica en donde directamente casi te diría que yo no tengo ni que intervenir. Entre ellos se van apoyando y entre ellos van redistribuyendo tareas para que aquella persona que está pasando por un momento especial lo pueda transitar de la mejor manera. Entonces creo que cuando hay una construcción de equipo, que siempre tiene que ver con un impulso del líder, después hay una construcción que es un proceso que se da entre el equipo mismo.
Y yo los impulso también a eso. Nosotros siempre trabajamos en distintos proyectos y yo los subdivido en proyectos y tengo un grupo de WhatsApp general para todos y a su vez un grupo por su proyecto y a su vez la relación particular que tengo con uno y cada uno. Quizás en organizaciones más grandes eso sea bastante difícil de lograr. Yo me puedo dar ese lujo porque son pocos, pero lo que quiero decir es que cuando hay una dinámica de equipo que se desarrolla como un proceso, es el mismo equipo el que se va acomodando cuando aparecen particularidades o aparecen excepciones de algún integrante. Claro. Entonces, de la manera que vos lo estás planteando y de la manera que lo estás abordando es la manera correcta. Y debo decirte que además seguramente has hecho muchas cosas bien para poder abordarlo de esta forma. Sí, sí. Después hay un factor que tiene que ver con un factor coyuntural y un factor sorpresa que no están en los libros y que nadie nos explica a cómo abordar situaciones que quizás aparezcan y que ni conocemos. Claro. A mí me ha pasado tener que abordar situaciones, no acá, en esta organización, en otras, muy particulares que nunca me hubiera imaginado. Pero lo que yo digo es que cuando la base es sólida y el plafón es sólido y el equipo sabe que puede contar con su líder, pero que además puede contar con sus pares, sin que lo juzguen, hay algo que empieza a fluir de manera muy natural. Y eso no está en el plano de la acción, y no está en el plano de las tareas. Eso está en un plano emocional. Sí, sí, coincido plenamente. Es más, coincido con lo que vos decís, porque en realidad el grupo también en un primer momento es como no sabía la situación. Esta gente es muy introvertida, tiene una personalidad que le cuesta mucho hablar. Yo la conozco hace muchos años, desde que yo era secretaria, y conmigo se abrió, pero en realidad el grupo no. Entonces el grupo sabe que pasa algo, pero desconocen cuál es la situación y acompañan en la medida que pueden y me preguntan a mí, ¿y cómo está esta gente, ¿no? Para no decir el nombre. ¿Está Sí. mejor? ¿Ya pasó? Están con esa situación que quizás en algunos que tienen una personalidad más empática les resulta, están de acuerdo con que yo la espere, en comillas, y otros que quizás no tienen esa mirada me dicen, sí, mirá, justo tuve que hacer 17 trabajos de la gente. Y bueno, eso genera un poco de resquemor, no tanto para, perturbar el ambiente, pero sí me gustaría trabajarlo de la mejor manera posible para que no pase a un mal clima, porque en realidad el clima es bueno en general, entonces no quiero que esto se cambie. Yo ahí tengo dos cosas para decirte. La primera es que si vos sos la jueza y la líder del juzgado y sos quien está, digamos, validada para tomar determinadas decisiones, esas razones por las cuales vos derivás en el resto del equipo esa decisión debería ser respetada. Y ahí vuelvo a decir, la responsabilidad de conducción, las riendas, las tomás vos. Porque bueno, por algo estás ahí. Sí, no, en Ahora, general soy respetada. Lo que quiero trabajar es de la mejor manera posible para que no se perturbe el clima, digamos. y la forma de trabajar es lo que hoy hablaban, lo que decía Carlos, que después parte, por supuesto, abordó Juli, es sobre la comunicación. Sí. Lo peor que puede pasar es, de esto no se habla. ¿Vieron esas familias que es como que hay cosas que quedan que no cierran mucho y van quedando y no se terminan de hablar, pero hay cosas que por ahí no le terminan de cerrar? En las organizaciones pasa lo mismo. Por ahí vos no vas a exponer el problema que tiene esa persona, por supuesto, pero poder manifestar. Fulana tiene de un tal problema. está pasando por un problema especial. Y yo considero que tenemos que acompañarla de esta manera. Sí. Porque además le puede tocar a cualquiera. Oh, O mañana te puede tocar a vos. Digo, ninguno puede ser tan, a ver, ¿qué palabra usar?
no podemos ser jueces de otros, no quiero decir jueces en el sentido que se usa en el Poder Judicial, ¿no? Lo quiero decir desde juicio, pero de prejuicio, no de juicio ni juez. Sí, sí, sí. No juzguemos lo que no sabemos si a nosotros en algún momento no nos puede pasar mañana. Estar en ese lugar. No tengo ni idea cuál es la problemática, pero yo en líneas generales, cuando alguien viene con alguna cuestión, lo primero que hago es darle lugar. Y segundo, lo que pienso es, lo que le está pasando a él le puede pasar a cualquiera, inclusive a mí, a él, sí, a ella, quien sea. Y desde ahí sí, también viene la empatía, porque la empatía en realidad es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. No, que como está faltando me dan más trabajo a mí. Y sí, circunstancialmente sí. Sí. Te toca más trabajo. Quizás mañana, cuando te pase algo a vos, naturalmente ese balance se dé. En mi equipo, nosotros lo construimos de manera tal que yo muchas veces ni me entero los desbalanceados que están, porque lo resuelven entre ellos. Entre ellos se ayudan. Entre ellos detectan quién está sobrecargado, aun aunque sean proyectos cruzados. Y eso es un proceso, y no lo hacen especulando, porque después me puede pasar a mí. Lo hacen por un tema de empatía y de compañerismo. Tal cual. Y porque se trabaja en equipo. No es lo mismo un grupo que un equipo. El equipo es el rompecabezas. Todos y cada uno. El grupo es un grupo que circunstancialmente se junta para algo en particular y después se puede desarmar. Un equipo no se desarma sino más. Sí, sí. Sigo escuchando el Teams. A ver qué otras preguntas podemos. Ergo se produce una cefalía. No, viene de arriba. Viene de arriba. Lo que noto es que no todo líder legal o bien designado por una resolución o decreto le interesa ocupar tiempo a asumir el rol del líder de equipo. Sí, correcto. Ergo, se produce una cefalía en la que todos se miran entre sí, nadie hace nada, predomina la exclusión, sí. Resultado, ambiente tóxico. Y el usuario... Perdón. Y el usuario o persona que va hasta la mesa de entradas a consultar recibe un ladrido en lugar de un buen día, ¿cómo le va? Sí, esto es un tema. Es un tema y ahí lo que ocurre muchas veces cuando el líder formal no se hace cargo de todo lo que le toca, empiezan a surgir líderes naturales o líderes informales. Pero créanme que si ustedes se ponen a pensar en algunos ejemplos, hay una dinámica que quizás al principio cueste que se acomode, pero después a alguien le responden, porque es algo natural. Es algo que se da de manera natural. Las personas buscamos un referente, un sentido de pertenencia. No solo las personas, a ver, las estampidas, los animales, fíjense los peces, yo en líneas generales nunca vi un pez que nade solo y que esté en el medio del océano solo, absolutamente solo. Sí, un tiburón, pero ¿por qué es un tiburón? Y nadie se le acerca, ¿por qué? Porque se los va a comer. Si nosotros hablamos de pares y hablamos de equipo, en algún momento hay una naturalidad que se da en donde hay una referencia con alguien, y ese es el líder natural, que no siempre coincide con el líder formal. A veces sí y a veces no. Y son aptitudes que tienen determinadas personas de generar liderazgo. Y eso por ahí a veces no se estudia ni afuera, ni en las mejores academias. Pero les puedo asegurar que la mejor manera de liderar es con la empatía. Porque cuando uno es empático, entiende desde la mirada del otro, no desde la propia. Vieron que muchos dicen, ay, yo no entiendo, es obvio que tal cosa. ¿Qué sé yo? ¿Obvio para quién? O yo no puedo creer, yo en ese lugar hubiera hecho, sí, vos en ese lugar. Pero las cosas son distintas. Entonces, imagínense si un ser humano en sí mismo es complejo,
poder replicar esto a un equipo. Y no solo un equipo, poder replicar esto después a diferentes áreas, a la articulación de esas áreas. Y les digo la más macro, a una organización entera. Entonces, hay muchos factores para trabajar, pero les puedo asegurar que el primer factor a trabajar es la empatía y la conversación. Hablar, poner en palabras, buscar los espacios. Me pasa esto, necesito esto. Y eso después tiene una decantación natural incluso en términos de productividad. Porque una persona que está más feliz, una persona que siente que es respaldada por su equipo, una persona que siente que su líder la escucha, una persona que siente que ocupa un espacio, ¿cómo va a trabajar? Seguramente vaya a trabajar bien. Y eso se ve en el resultado. Lo que pasa es que muchas veces las organizaciones piensan al revés. Exigen resultados altos con malas condiciones. Entonces, volviendo a la naturaleza de lo que hacemos, la naturaleza de nuestra organización es compleja. ¿Por qué? Por el tipo de servicio que prestamos y por el volumen. Todo está colapsado. Pero todo está colapsado no solo en el Poder Judicial. En el Estado está colapsado porque la provincia de Buenos Aires es un país entero. Entonces tenemos que pensar, en realidad, desde el ámbito en el que nos desempeñamos, cuáles son las acciones que yo puedo ejercer para mejorar esa circunstancia, para mejorar ese clima. Y siempre hay un rol importante en quien lidera esos procesos. Punto número 1, la empatía. Si yo no tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro, difícilmente le pueda resolver algo a un otro. A ver si hay alguna otra inquietud. Bueno, ahí más o menos creo que fui contestando en líneas generales todo lo que estaba en el chat. Empatía y conversación, coincido. Si la cabeza de uno es compleja, en imaginar la de cientos. Y sí, la de cientos y las de miles. ¿Hay alguna inquietud más? Me parece haber visto a Juan, el subsecretario, que... Juan, ¿estás ahí? Si está Juan, le vamos a pedir a Juan que cierre. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Eva. Gracias a todos los funcionarios del área de control de gestión administrativa que integran la Subsecretaría de Control de Gestión de la Corte por esta charla tan interesante, tan ilustrativa, en todo lo que tiene que ver con un aspecto fundamental, creemos nosotros, que es el liderazgo y la conducción de la organización. Con todos estos comentarios y aportes que nos han hecho para poder desempeñar mejor el rol que tenemos aquellos quienes nos toca la obligación de conducir un área, una oficina, y siempre redundando en el beneficio del servicio que prestamos. Esta charla, como todas las que están organizando a través del área, muy interesante, y agradecerle a todos los participantes el tiempo que nos han dispensado, y a los participantes del área felicitarlos por la charla. Así que espero verlos prontamente con algún otro tema de estos que estamos desarrollando, y creemos que son aportes fundamentales para poder seguir mejorando el servicio, que es lo que nos convoca. Les mando un saludo a todos y de nuevo muchas gracias. Bueno, gracias. Nada más que agradecer. El preferia, decíamos justo en esta tarde tan gris,
Es un placer tenerlos acá. Gracias por la escucha. Hay mucho para trabajar. Este será uno de tantos que haremos. Es una de las líneas que tenemos en la subsecretaría que tiene que ver con espacios de talleres y de espacios conversacionales.